En la Salamanca de 1945, una ciudad de piedra dorada y sombras largas que aún lamía las heridas de una guerra fratricida, se alzaba el convento de las Descalzas Afligidas. Sus muros, tallados en la célebre piedra de Villamayor, parecían atrapar la luz del atardecer, ofreciendo al mundo una fachada de piedad y serenidad inquebrantables. Sin embargo, para los habitantes de los arrabales cercanos, aquel resplandor era engañoso. Los niños no jugaban cerca de sus portones, y los ancianos se santiguaban al pasar, murmurando historias de un fervor que había cruzado la frontera de la devoción para adentrarse en el territorio de la locura. Contaban que la congregación entera, consumida por el hambre del cuerpo y el silencio del alma, había perdido la razón, obligando al obispado a disolver la orden y a sellar sus puertas para siempre. Una historia trágica, sí, pero simple. Una explicación conveniente para un misterio que se negaba a ser enterrado del todo, una mentira piadosa para ocultar una verdad profana. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. En el corazón de la ciudad venerada como un faro de esperanza en una España hambrienta de milagros, reinaba la Madre Elvira, la abadesa del convento. Su figura era casi legendaria. Se hablaba de su ascetismo extremo, de su rostro pálido y translúcido por el ayuno, y de sus ojos, dos pozos oscuros que parecían contener toda la pena del mundo. Para el pueblo, ella era una santa en vida. Una mujer cuya piedad inquebrantable había convertido el convento en un refugio sagrado contra la miseria que asolaba el país. Acogían a los huérfanos, a los niños enfermos, a las jóvenes novicias que buscaban un propósito en un mundo que se lo había arrebatado todo. La fachada pública era impecable, un bastión de caridad y sacrificio, un lugar donde las almas rotas encontraban consuelo. Pero tras el velo de la clausura, en los pasillos helados donde el eco de las plegarias se mezclaba con el olor a incienso rancio, se gestaba una forma de devoción mucho más oscura y terrible. Décadas más tarde, en un archivo silencioso y bañado por la luz artificial de una lámpara de lectura, Mateo Balbuena respira el polvo de los legajos. Es un historiador metódico, un hombre de ciencia y escepticismo cuya vida transcurre entre documentos que certifican el pasado. Su tesis doctoral sobre las instituciones de caridad en la España de Franco es un trabajo académico, una disección fría de la historia. Sin embargo, bajo esa superficie de rigor intelectual, late una herida personal, una nota a pie de página en la crónica de su propia familia, que se ha convertido en una obsesión silenciosa. Su tía abuela, Sor Adela, ingresó en el convento de las Descalzas Afligidas en 1942, una joven llena de fe y esperanza. 3 años después, lo abandonó de noche, sin explicación, para sumirse en un mutismo absoluto que la acompañó como una mortaja hasta el día de su muerte. Mateo no busca datos para su tesis. Busca la voz que le fue arrebatada a Adela, el secreto que petrificó su alma, y la condenó a un exilio interior del que nunca regresó. El silencio de su tía abuela no era un vacío. Mateo lo recordaba de su infancia como una presencia física, una densidad en el aire de la casa familiar. Adela se sentaba junto a la ventana, sus manos quietas sobre el regazo, sus ojos fijos en un punto invisible más allá del cristal. No era una ausencia de palabras, sino una barrera, un muro construido con un pánico tan antiguo y profundo, que ya se había fosilizado. A veces un sonido inesperado, el llanto de un niño en la calle, el canto de un coro en la radio, provocaba en ella un temblor imperceptible, un espasmo que recorría su cuerpo como una descarga eléctrica. Su familia aprendió a vivir alrededor de ese silencio, a interpretarlo como una enfermedad del alma, una consecuencia trágica de una fe demasiado frágil. Pero Mateo, incluso de niño, sentía que no era fragilidad lo que emanaba de ella, sino un terror contenido, la disciplina férrea de quien guarda un secreto monstruoso, un secreto que, de ser liberado, podría devorarlo todo. El catalizador de la investigación de Mateo no llega desde un archivo polvoriento, sino desde el fondo de un baúl de madera carcomida, que contiene las pocas pertenencias de su tía abuela. Dentro, entre rosarios de cuentas gastadas y estampas de santos descoloridas, encuentra un pequeño misal encuadernado en cuero agrietado. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a incienso seco inunda la habitación, un aroma que es a la vez sagrado y fúnebre.
Sus dedos, acostumbrados a la fragilidad de los documentos antiguos, pasan las páginas con delicadeza, hasta que algo interrumpe el flujo. Es una fotografía, pequeña, y con los bordes amarillentos, escondida entre las oraciones del Jueves Santo. Muestra el rostro de una niña de unos 7 años, con grandes ojos oscuros y una expresión de una seriedad impropia de su edad. No sonríe. Su mirada parece interrogarlo desde el otro lado del tiempo. Es un rostro anónimo, perdido, un fantasma de celuloide. En el reverso de la pequeña fotografía, una caligrafía temblorosa, casi quebrada, ha dejado una inscripción con tinta sepia. Las palabras parecen arañadas sobre el papel, un susurro desesperado atrapado en el tiempo. Mateo acerca la imagen a la luz de su escritorio, descifrando la frase que se convertirá en la clave de todo su tormento. Asterisco Margarita, 7 años. Duerme con los ángeles de mármol. Perdónanos. Asterisco. La frase resuena en el silencio de su estudio. No es un epitafio, es una confesión. Los ángeles de mármol no evocan la imagen de un cementerio celestial, sino algo más frío, más estático, más terrenal. Y el perdónanos no es una súplica a Dios, sino el lamento de un cómplice. En ese instante, la investigación académica de Mateo muere y nace una búsqueda personal, una deuda con el silencio de Adela y con el rostro anónimo de una niña llamada Margarita, cuyo sueño eterno parecía exigir una respuesta. La primera parada de Mateo es el Registro Civil de Salamanca, un edificio gris y funcional donde las vidas y las muertes se reducen a líneas de tinta en tomos gigantescos. El aire huele a papel viejo y a la indiferencia de la burocracia. Pide los registros de defunción del año 1945, un volumen pesado encuadernado en tela negra. Con un cuidado casi reverencial, pasa las páginas, buscando un eco de la nota de su tía abuela. Y allí está. Margarita Rivas. 7 años. Domicilio: Convento de las Descalzas Afligidas. La causa de la muerte, anotada con una caligrafía pulcra y apresurada, es tan común como sospechosa: fiebres altas. El certificado está firmado por un tal Dr. Morales, un nombre que a Mateo le resulta vagamente familiar. Una búsqueda rápida en los archivos de prensa de la época revela su conexión. El doctor era un hombre de una devoción pública y notoria, un benefactor del convento y un amigo personal de la madre Elvira. La primera pieza del puzzle encaja, y su forma es inquietante. Una sola muerte, por trágica que fuera, podía ser una coincidencia, pero la mente de un historiador está entrenada para buscar patrones, para ver el esqueleto de la verdad bajo la carne de la casualidad. Mateo no se detiene en Margarita. Con una paciencia febril, revisa los registros de los meses anteriores y posteriores, buscando cualquier fallecimiento vinculado a la misma dirección. Lo que encuentra hiela la sangre. No es una, sino una docena de actas de defunción. Niños y niñas, la mayoría menores de 10 años, y 3 jóvenes novicias que apenas habían cumplido los 18, todos residentes en el convento. Todos fallecidos en un lapso de apenas 2 años, entre 1944 y 1946. Las causas son un rosario de dolencias comunes que, en su conjunto, pintan un cuadro imposible: pulmonía, debilidad congénita, fallo del corazón. Y en cada uno de los certificados, la misma firma elegante y firme: Dr. Morales. La coincidencia se ha transformado en una conspiración de silencio. Armado con esta lista de nombres, Mateo se dirige a los archivos diocesanos, un santuario de silencio y orden, donde la historia de la iglesia local se guarda bajo llave. Espera encontrar informes, correspondencia, cualquier documento que arroje luz sobre la abrupta clausura del convento en 1946. Sin embargo, se topa con un muro de amabilidad evasiva. El archivero, un monseñor anciano de ojos pequeños y astutos, le informa con una sonrisa compasiva que los registros de ese periodo concreto están extraviados. Una inundación en los años 50, un traslado desafortunado, las excusas son tan pulcras como inverosímiles. El silencio de la iglesia es diferente al de su tía abuela. No es un silencio de terror, sino de autoridad. Es un silencio diseñado para proteger, para ocultar, para asegurar que ciertas puertas, una vez cerradas, no se vuelvan a abrir jamás. Mateo comprende que la verdad no está en los archivos oficiales, sino en las grietas, en los documentos que escaparon a la purga.
La frustración lo empuja a buscar en lugares menos evidentes, en los fondos privados, en las colecciones familiares donadas a la universidad. Y es allí, en una caja de cartón etiquetada como correspondencia de la familia Sotelo, donde encuentra un pequeño tesoro. Un fajo de cartas enviadas por una joven novicia, Sor Inés, a sus padres entre 1944 y 1945. Las primeras misivas están llenas de una fe juvenil y luminosa, describiendo la vida en el convento como un paraíso de oración y contemplación. Pero a medida que pasan los meses, el tono cambia, las frases se vuelven más cortas, más crípticas, y aparecen las marcas del censor. Gruesos tachones de tinta negra cubren palabras y frases enteras, dejando un texto mutilado que solo aumenta la sensación de desasosiego. En una de las últimas cartas, una frase ha sobrevivido a la censura, probablemente por descuido. La madre Elvira nos habla de un fervor exaltado, una ofrenda que Dios exige para sanar a España. Dice que nuestros cuerpos son templos, y que algunos templos deben convertirse en sacrificio. El término fervor exaltado se convierte en una obsesión para Mateo. Suena a los delirios místicos de los santos medievales, a un tipo de fe que consume la razón. La idea de que los cuerpos deban convertirse en sacrificio lo perturba profundamente. ¿Qué clase de sacrificio? El historiador se sumerge en los textos de la época, buscando paralelismos, tratando de entender la mentalidad de una comunidad aislada y sometida a la voluntad de una líder carismática en un contexto de trauma nacional. La España de la posguerra era un caldo de cultivo para el extremismo religioso. La guerra civil no había sido solo una contienda política, sino una cruzada. La retórica del martirio, de la sangre derramada para purificar la nación, estaba en todas partes. Madre Elvira no había inventado nada nuevo, simplemente había llevado esa lógica a su conclusión más aterradora, dentro de los muros sellados de su convento, lejos de cualquier mirada que pudiera juzgarla. Mateo decide abandonar los archivos por un tiempo y caminar por las calles que rodean las ruinas del convento. El edificio es ahora un esqueleto de piedra, sus ventanas vacías como cuencas oculares. La maleza ha devorado el patio donde una vez las novicias paseaban en silencio. El aire aquí es pesado, denso con el olor a humedad, a piedra fría y a algo más, un dulzor enfermizo y persistente, como de flores pudriéndose en un jarrón olvidado. Se acerca a un grupo de ancianas que toman el sol en un banco cercano. Al principio, se muestran reacias a hablar del convento, haciendo la señal de la cruz como un conjuro. Pero la paciencia de Mateo y su genuino interés logran abrir una brecha en su desconfianza. Una de ellas, una mujer llamada Carmen, que era una niña en aquellos años, accede a compartir sus recuerdos fragmentados. No éramos como los otros niños, susurra Carmen, sus ojos nublados por el tiempo, vivíamos al lado del muro, y oíamos cosas. Describe cómo el sonido de los cánticos, que al principio era hermoso, se fue volviendo extraño, casi disonante, especialmente por las noches. Habla de un silencio antinatural que se apoderaba del lugar durante días, seguido de ráfagas de actividad febril. Pero es otro detalle el que capta toda la atención de Mateo. Carmen recuerda el humo que a veces salía de una de las chimeneas de la capilla, incluso en pleno verano. Un humo espeso y de un olor extraño, dulce como a cera quemada y a hierbas de las que se usan para los difuntos. Nadie le dio importancia entonces. Era el convento. Las monjas hacían cosas de monjas. Pero ahora, a la luz de los descubrimientos de Mateo, ese recuerdo se carga de un significado siniestro. La mujer se inclina hacia Mateo, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo conspirador. Y las monjas, sus ojos, no eran normales. Describe cómo, en las pocas ocasiones en que salían a pedir limosna, sus miradas parecían no ver el mundo real. Estaban idas, fijas en una realidad interior que solo ellas conocían. Decían que estaban en éxtasis permanente, continúa Carmen, pero mi abuela decía que eso no era éxtasis, que era el mal de las afligidas. La expresión local ha sobrevivido al tiempo. Tener el mal de las afligidas se sigue usando en los barrios viejos de Salamanca para describir una tristeza profunda y silenciosa, una melancolía que roba el alma. Una enfermedad que, según la leyenda, nació en aquellos muros, y que nunca los ha abandonado del todo. Mateo siente un escalofrío. El silencio de su tía abuela Adela no era único.
era el síntoma de una epidemia de horror. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. La investigación de Mateo se encuentra en un punto muerto. Tiene un patrón de muertes sospechosas, testimonios fragmentarios y un muro de silencio institucional. Necesita una prueba tangible, un documento que rompa el velo de la especulación y revele la mecánica del horror. Regresa a los archivos civiles, pero esta vez no busca defunciones, sino registros de obras, licencias, contratos municipales. Su teoría es que si algo ocurrió en el convento, algo tan grande como para provocar su cierre, tuvo que dejar un rastro burocrático, por pequeño que fuera. Pasa días revisando legajos de contratos de albañilería, de fontanería, de cualquier trabajo realizado por el ayuntamiento o la diócesis en esa zona de la ciudad durante 1946. Y entonces, lo encuentra, una nota de pago a un cantero local, un tal Julián Cuesta, por un trabajo urgente en el convento de las Descalzas Afligidas. El concepto del trabajo es extrañamente vago, sellado de cripta por motivos de salubridad pública. Julián Cuesta murió hace décadas, pero su familia sigue viviendo en Salamanca. Mateo localiza a su nieto, un hombre de mediana edad que regenta un pequeño taller de carpintería. Al principio, el hombre no recuerda haber oído nada sobre ese trabajo. Pero la insistencia de Mateo despierta una memoria lejana. Recuerda un viejo cuaderno de su abuelo, un diario de trabajo donde anotaba medidas, precios y, a veces, reflexiones personales sobre sus encargos. Tras rebuscar en un arcón lleno de herramientas oxidadas y papeles amarillentos, el nieto emerge con un pequeño cuaderno de tapas de hule negro, manchado de aceite y polvo. Es el diario de Julián Cuesta, un documento humilde y privado que está a punto de gritar una verdad que la historia oficial se ha esforzado en silenciar. Mateo abre el cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía del cantero es tosca, la de un hombre que trabaja más con las manos que con las letras, pero su testimonio es de una claridad aterradora. En la entrada correspondiente a abril de 1946, Julián describe el encargo. Fue contratado directamente por un representante del obispado. La orden era clara y urgente. Debía sellar con una losa de mármol y mortero, una pequeña cámara situada bajo el altar mayor de la capilla del convento. No debía hacer preguntas. Le pagaron el doble de lo habitual, y le exigieron la máxima discreción. El trabajo debía realizarse de noche, después de que las últimas monjas hubieran sido trasladadas. El convento, según le dijeron, estaba siendo clausurado por una epidemia de tifus. Una mentira más para añadir a la pila. El relato del cantero se vuelve más detallado, más personal. Describe la capilla vacía a la luz de su candil de carburo, el silencio opresivo del lugar, el eco de sus propias herramientas resonando en la nave. Describe cómo, con la ayuda de 2 jornaleros, retiró la antigua losa de piedra que cubría la entrada a la cripta. Un olor extraño emanó de la oscuridad, el mismo olor del que hablaba la anciana Carmen, dulce, ceroso, herbal. El sacerdote que supervisaba el trabajo le ordenó que no mirara dentro, que se limitara a preparar el mortero para la nueva losa de mármol, una pieza maciza, sin inscripciones, diseñada para no ser movida nunca más. Pero la curiosidad, o quizás un presentimiento de que estaba participando en algo profano, fue más fuerte que la obediencia. En el párrafo más largo y denso de todo el diario, Julián Cuesta describe lo que vio. Mientras el sacerdote se había alejado un momento para hablar con los jornaleros, él bajó su candil hacia la abertura. La luz temblorosa arrancó de la oscuridad una visión que, según escribe, helaría el alma del mismísimo diablo. No era una cripta llena de huesos o ataúdes. Era una especie de nicho, cuidadosamente revestido de madera. Dentro, alineados en pequeñas estanterías como si fueran figuras de un Belén macabro, había una docena de cuerpos. Cuerpos pequeños. De niños. No estaban descompuestos. Parecían muñecos de cera, vestidos con túnicas blancas y con las manos cruzadas sobre el pecho. Sus rostros eran pálidos y serenos, sus ojos estaban cerrados. Parecían santos dormidos, escribe el cantero, pequeños santos de cera, esperando a que alguien los despertara. Pero yo sabía que no dormían. Estaban muertos, y Dios sabe desde cuándo. Mateo tiene que cerrar el cuaderno,
La habitación parece haberse quedado sin aire. La imagen que describe el cantero es tan vívida, tan monstruosa, que se siente como si él mismo estuviera asomado a ese agujero oscuro. Los ángeles de mármol. La nota de su tía abuela adquiere de pronto un significado literal y espantoso. No era una metáfora poética para la muerte. Era una descripción. Los niños, embalsamados de forma rudimentaria con cera y hierbas aromáticas, habían sido convertidos en efigies, en reliquias, en una colección macabra de pureza robada. La custodia sagrada, el delirio místico de la madre Elvira, se revela en toda su demencia. No eran asesinatos en el sentido clásico, no por maldad o por odio, eran sacrificios. Rituales de una fe llevada al paroxismo, donde la vida de un niño enfermo no era algo a salvar, sino una ofrenda a entregar. La madre Elvira en su locura había concebido una teología aterradora. Convencida de que la guerra civil había dejado una herida espiritual incurable en España, creía que sólo la pureza absoluta podía sanarla. Los niños enfermos, los más vulnerables, eran para ella almas ancla, seres tan puros que su contacto con un mundo corrupto era una profanación. Su muerte no era una tragedia, sino una liberación, un tránsito sagrado. Al morir en estado de gracia, sin haber conocido el pecado, sus cuerpos se convertían en conductos directos hacia Dios. No era un cementerio lo que había bajo el altar, sino un coro celestial silencioso, un ejército de intercesores infantiles que, desde su quietud de cera, rezaban perpetuamente por la salvación del país. La tisana de hierbas sedantes que les administraba no era un veneno, sino una medicina sagrada, el vehículo para su ascensión. Y entonces la pieza final, la más personal y devastadora, encaja en la mente de Mateo, su tía abuela, Sor Adela. No fue testigo del horror. No huyó por algo que vio, huyó porque ella estaba destinada a ser la siguiente voz en ese coro silencioso. Quizás enfermó, quizás mostró signos de una fe vacilante que Madre Elvira interpretó como una debilidad que requería la cura definitiva. Adela, de alguna manera, descubrió su destino. Vio el cáliz con la tisana, comprendió la mirada extática de las otras monjas, sintió el frío del mármol del altar llamándola. Y en un acto de terror y supervivencia, rompió sus votos, profanó la clausura y huyó en la oscuridad, llevándose consigo un secreto tan pesado, que aplastó su voz para siempre. Su silencio no fue solo por el trauma, fue una cuarentena autoimpuesta para no contagiar al mundo con la locura que había presenciado. La narración se traslada ahora a esa noche, reconstruyendo la escena con la precisión de una pesadilla. La capilla del convento iluminada únicamente por docenas de velas, cuyas llamas proyectan sombras danzantes sobre los muros de piedra. El aire es espeso, casi irrespirable, una mezcla del humo de la cera, el incienso y las hierbas que se queman en un brasero junto al altar. Las monjas, de pie, forman un círculo. Sus rostros, demacrados por el ayuno, reflejan un éxtasis febril. Cantan en un murmullo bajo y monótono, una letanía que no suena a plegaria, sino a encantamiento. En la Salamanca de 1945, una ciudad de piedra dorada y sombras largas que aún lamía las heridas de una guerra fratricida, se alzaba el convento de las Descalzas Afligidas. Sus muros, tallados en la célebre piedra de Villamayor, parecían atrapar la luz del atardecer, ofreciendo al mundo una fachada de piedad y serenidad inquebrantables, un resplandor ambarino que prometía la paz del espíritu. Sin embargo, para los habitantes de los arrabales cercanos, aquellos que vivían a la sombra perpetua de sus contrafuertes, aquel fulgor era un engaño, una advertencia silenciosa. Los niños no jugaban cerca de sus portones de roble macizo, y los ancianos, al pasar, se santiguaban con un gesto rápido y tembloroso, murmurando entre dientes las historias que sus propios padres les habían contado. Relatos de un fervor, que había cruzado la delgada frontera de la devoción para adentrarse, sin retorno, en el territorio helado de la locura. Contaban que la congregación entera, consumida por el hambre del cuerpo y el silencio opresivo del alma, había perdido la razón en un brote colectivo de demencia mística, obligando al obispado, en un acto de misericordia y control de daños, a disolver la orden y a sellar sus puertas para siempre. Una historia trágica, sí, pero simple en su concepción. Una explicación conveniente, pulcra, diseñada para tranquilizar las conciencias y para enterrar un misterio que, como un cuerpo mal sepultado,
Se negaba a descansar en paz. Era una mentira piadosa, construida con la misma piedra dorada que sus muros, para ocultar una verdad profana, una verdad que aún respiraba en la oscuridad. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. En el corazón de aquella ciudad herida, venerada como un faro de esperanza en una España hambrienta de milagros y redención, reinaba la Madre Elvira, la abadesa del convento. Su figura era casi legendaria, un espectro de piedad tejido con los hilos del rumor y la devoción popular. Se hablaba de su ascetismo extremo, de ayunos que duraban semanas, y que habían tornado su piel en un pergamino translúcido, casi luminoso. Se describía su rostro pálido, enmarcado por la toca negra, y sobre todo sus ojos, dos pozos oscuros y febriles que parecían contener toda la pena del mundo, toda la culpa de una nación rota. Para el pueblo, ella era una santa en vida, una mujer cuya piedad inquebrantable había convertido el convento en un refugio sagrado contra la miseria que asolaba el país. Acogían a los huérfanos que la guerra había esparcido por los caminos, a los niños enfermos cuyos cuerpos eran demasiado frágiles para el mundo, a las jóvenes novicias que buscaban un propósito en un horizonte que se lo había arrebatado todo. La fachada pública era impecable, un bastión de caridad y sacrificio, un lugar donde las almas rotas encontraban consuelo y disciplina. Pero tras el velo impenetrable de la clausura, en los pasillos helados donde el eco de las plegarias se mezclaba con el olor a incienso rancio y a cera fría, se gestaba una forma de devoción mucho más oscura, más terrible, una fe que exigía más que oraciones y ayuno. Exigía el silencio absoluto. Décadas más tarde, en el silencio casi litúrgico de un archivo provincial, bañado por la luz artificial y amarillenta de una lámpara de lectura, Mateo Balbuena respira el polvo de los legajos. Es un historiador metódico, un hombre de ciencia y escepticismo cuya vida transcurre entre documentos que certifican el pasado, que lo ordenan y lo despojan de su fantasmagoría. Su tesis doctoral sobre las instituciones de caridad en la España de Franco es un trabajo académico, una disección fría y distante de la historia, llena de citas y referencias cruzadas. Sin embargo, bajo esa superficie de rigor intelectual, late una herida personal, una nota a pie de página en la crónica de su propia familia, que se ha convertido en una obsesión silenciosa, un eco que resuena en las horas insomnes de la noche. Su tía abuela, Sor Adela, ingresó en el convento de las Descalzas Afligidas en 1942, una joven de 17 años llena de una fe luminosa y una esperanza casi infantil. 3 años después, en 1945, lo abandonó en mitad de la noche, sin una sola explicación, para sumirse en un mutismo absoluto y pétreo, que la acompañó como una mortaja hasta el día de su muerte. Mateo no busca realmente datos para su tesis, busca la voz que le fue arrebatada a Adela, el secreto que petrificó su alma y la condenó a un exilio interior del que nunca, jamás, consiguió regresar. El silencio de su tía abuela no era un vacío, no era una ausencia. Mateo lo recordaba de su infancia como una presencia física, una densidad en el aire de la casa familiar, un peso que se adhería a los muebles y a las cortinas. Adela se sentaba durante horas junto a la ventana del salón, sus manos artríticas quietas sobre el regazo, sus ojos fijos en un punto invisible más allá del cristal, más allá de la vida. No era una simple ausencia de palabras, sino una barrera, un muro de contención construido con un pánico tan antiguo y profundo, que ya se había fosilizado en sus huesos. A veces, un sonido inesperado, el llanto agudo de un niño en la calle, el canto lejano de un coro en la radio durante la Semana Santa, provocaba en ella un temblor imperceptible, un espasmo que recorría su cuerpo como una descarga eléctrica de un recuerdo reprimido. Su familia, por piedad y por agotamiento, aprendió a vivir alrededor de ese silencio, a interpretarlo como una enfermedad del alma, una consecuencia trágica de una fe demasiado frágil para soportar la dureza de la clausura. Pero Mateo, incluso de niño, con esa intuición cruel que tienen los niños, sentía que no era fragilidad lo que emanaba de ella, sino un terror contenido, la disciplina férrea y agotadora de quien guarda un secreto monstruoso. Un secreto que, de ser liberado, podría devorarlo todo, reducir a cenizas la memoria y la cordura.
El catalizador de la investigación de Mateo no llega desde un archivo polvoriento ni de un testimonio olvidado, sino desde el fondo de un baúl de madera carcomida, que contiene las pocas pertenencias que su tía abuela dejó en este mundo. Dentro, entre rosarios de cuentas gastadas por el roce de unos dedos desesperados y estampas de santos con los rostros descoloridos por el tiempo, encuentra un pequeño misal encuadernado en cuero agrietado y oscuro. Al abrirlo, el olor a papel viejo, a incienso seco y a algo vagamente floral y dulce inunda la habitación, un aroma que es a la vez sagrado y fúnebre, el perfume de una tumba olvidada. Sus dedos, acostumbrados a la fragilidad de los documentos antiguos, pasan las páginas con una delicadeza casi arqueológica, hasta que algo interrumpe el flujo suave del papel. Es una fotografía, pequeña y con los bordes amarillentos y quebradizos, escondida con intención entre las oraciones del Jueves Santo. Muestra el rostro de una niña de unos 7 años, con grandes ojos oscuros y una expresión de una seriedad impropia de su edad, una gravedad que parece contener un conocimiento terrible. No sonríe, su mirada, directa y sin parpadeo, parece interrogarlo desde el otro lado del tiempo. Es un rostro anónimo, perdido. Un pequeño fantasma de celuloide atrapado en un instante que precede a la nada. En el reverso de la pequeña fotografía, una caligrafía temblorosa casi quebrada por el pulso de quien escribe, ha dejado una inscripción con tinta sepia, ya casi invisible. Las palabras parecen arañadas sobre la superficie del papel, un susurro desesperado atrapado en el tiempo, un mensaje en una botella lanzada a un océano de olvido. Mateo acerca la imagen a la luz de su escritorio, forzando la vista, descifrando la frase que se convertirá en la clave de todo su tormento, la llave que abrirá una puerta que nunca debió ser forzada. 3 líneas cortas, cargadas con el peso de una confesión insoportable. Asterisco, Margarita, 7 años. Duerme con los ángeles de mármol. Perdónanos. Asterisco. La frase resuena en el silencio absoluto de su estudio, cada palabra un golpe de martillo sobre un clavo de ataúd. No es un epitafio, es una confesión. Los ángeles de mármol no evocan la imagen de un cementerio celestial, de querubines de piedra en un camposanto, sino algo más frío, más estático, más terrenal, más horriblemente literal. Y el perdónanos no es una súplica a Dios por el alma de la niña, sino el lamento de un cómplice, el eco de una culpa compartida. En ese preciso instante, la investigación académica de Mateo muere y nace una búsqueda personal. Una deuda ineludible con el silencio de Adela, y con el rostro anónimo de una niña llamada Margarita, cuyo sueño eterno parecía exigir, al fin, una respuesta. La primera parada de Mateo es el Registro Civil de Salamanca, un edificio gris y funcional donde las vidas y las muertes se reducen a líneas de tinta en tomos gigantescos, encuadernados en una tela negra que parece absorber la luz y el sonido. El aire en el interior huele a papel viejo, a la cola de encuadernar de hace un siglo, y a la indiferencia de una burocracia que ha visto pasar generaciones enteras, sin inmutarse. Pide los registros de defunción del año 1945, un volumen pesado y solemne que el funcionario le entrega con un suspiro de aburrimiento. Con un cuidado casi reverencial, como si temiera despertar a los muertos que habitan esas páginas, Mateo pasa las hojas amarillentas y quebradizas, sus dedos dejando un rastro limpio en el polvo acumulado. Busca un eco de la nota de su tía abuela, un nombre que le dé un anclaje a ese rostro de niña que lo persigue desde que abrió el misal. Y entonces, allí está. Margarita Rivas, 7 años, domicilio, convento de las Descalzas Afligidas. La caligrafía pulcra y apresurada del escribano ha anotado una causa de muerte tan común como sospechosa en su vaguedad: fiebres altas. Una explicación que no explica nada. Un velo echado sobre una tumba anónima. El certificado está firmado por un tal Dr. Morales, un nombre que a Mateo le resulta vagamente familiar, un eco en los recovecos de sus lecturas previas. Una búsqueda rápida en los archivos de prensa de la época revela su conexión. El doctor era un hombre de una devoción pública y notoria, un benefactor del convento, y según las crónicas sociales, un amigo personal y consejero de la madre Elvira. La primera pieza del puzzle encaja, y su forma es la de un círculo perfectamente cerrado, una alianza de fe y ciencia para certificar una mentira. Una sola muerte, por trágica que fuera, podía ser una coincidencia, un infortunio en una época de escasez y enfermedades. Pero la mente de un historiador está entrenada para desconfiar de las singularidades,
para buscar patrones, para ver el esqueleto de la verdad bajo la carne de la casualidad. Mateo no se detiene en Margarita. Con una paciencia febril, una obsesión que ahora ha devorado por completo su tesis académica, solicita los volúmenes de los meses anteriores y posteriores, abarcando un periodo de 3 años, desde 1944 hasta 1946, el año en que el convento fue clausurado. Lo que encuentra hiela la sangre y detiene la respiración en su pecho. No es una, sino una docena de actas de defunción. Niños y niñas, la mayoría menores de 10 años, y 3 jóvenes novicias que apenas habían cumplido los 18, todos residentes en el convento de las Descalzas Afligidas. Todos fallecidos en ese lapso de apenas 24 meses. Las causas de muerte son un rosario de dolencias comunes que, leídas en su conjunto, pintan un cuadro estadísticamente imposible, una epidemia silenciosa que nadie pareció notar, pulmonía, debilidad congénita, fallo del corazón, consunción, y en cada uno de los certificados, como un sello macabro, la misma firma elegante y firme, Dr. Morales. La coincidencia se ha transformado en una conspiración de silencio, una letanía de muertes certificadas por la misma mano piadosa. El registro civil ya no es un archivo, es una fosa común de papel y tinta. Armado con esta lista de nombres, una procesión de fantasmas infantiles, Mateo se dirige a los archivos diocesanos, un santuario de silencio y orden donde la historia de la iglesia local se guarda bajo llave, lejos de miradas profanas. El lugar huele a cera de suelo pulido, a incienso antiguo impregnado en las estanterías de roble, y a la autoridad incontestable de los siglos. Espera encontrar informes, correspondencia entre la abadesa y el obispo, cualquier documento que arroje luz sobre la abrupta y misteriosa clausura del convento en 1946. Sin embargo, se topa con un muro invisible, una barrera construida con amabilidad evasiva y sonrisas compasivas. El archivero, un monseñor anciano de ojos pequeños y astutos, le informa con una voz suave y paternal, que los registros de ese periodo concreto, lamentablemente, están extraviados. Una inundación en los sótanos durante los años 50, un traslado desafortunado a un depósito secundario. Las excusas son tan pulcras, tan bien ensayadas, como inverosímiles. El silencio de la Iglesia es diferente al de su tía abuela. No es un silencio nacido del terror, sino de la autoridad. Es un silencio diseñado para proteger, para ocultar, para asegurar que ciertas puertas, una vez cerradas con el sello de la obediencia, no se vuelvan a abrir jamás. Mateo comprende en ese instante que la verdad no está en los archivos oficiales, sino en las grietas, en los documentos que, por azar, o por un milagro perverso, escaparon a la purga. La frustración lo empuja a buscar en lugares menos evidentes, en los fondos privados, en las colecciones familiares donadas a la biblioteca de la universidad, allí donde los documentos llegan sin el filtro de una institución que vela por su reputación. Y es allí, en una caja de cartón polvorienta, etiquetada con una caligrafía casi ilegible como «Correspondencia de la familia Sotelo», donde encuentra un pequeño tesoro, un hilo del que empezar a tirar. Es un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida, enviadas por una joven novicia, Sor Inés de la Cruz, a sus padres entre 1944 y 1945. Las primeras misivas están llenas de una fe juvenil y luminosa, describiendo la vida en el convento como un paraíso de oración y contemplación, un refugio contra el ruido y la fealdad del mundo. Sus palabras pintan un cuadro de serenidad, de campanas que marcan las horas santas, y de la voz dulce de la Madre Elvira guiándolas hacia Dios. Pero a medida que pasan los meses, a medida que el invierno de 1944 se adentra en la primavera de 1945, el tono cambia de forma sutil pero inequívoca. Las frases se vuelven más cortas, más crípticas, como si escribiera con miedo a ser leída por ojos no deseados. Y entonces aparecen las marcas del censor. Gruesos tachones de tinta negra, brutales y definitivos, cubren palabras y frases enteras, dejando un texto mutilado que solo aumenta la sensación de desasosiego y de una verdad oculta a la fuerza. La tinta negra del censor es una herida en el papel, una cicatriz que grita lo que intenta silenciar. Mateo examina las cartas bajo una lupa, tratando de descifrar alguna letra bajo la capa opaca, pero es inútil. El censor ha hecho su trabajo con una eficiencia aterradora.
Sin embargo, en una de las últimas cartas, fechada en junio de 1945, apenas unas semanas antes de que Sor Inés aparezca en el registro civil como otra víctima de la pulmonía, una frase ha sobrevivido a la purga, probablemente por descuido, por un error en el trazo rápido del pincel. La frase, aislada y rodeada de silencios de tinta, resplandece con una luz siniestra. Sor Inés escribe a su madre. La madre Elvira nos habla de un fervor exaltado, una ofrenda que Dios exige para sanar a España. Dice que nuestros cuerpos son templos, y que algunos templos deben convertirse en sacrificio. La palabra sacrificio queda suspendida al final de la línea, desnuda y terrible. Ya no habla de oración, ni de ayuno. Habla de una ofrenda física, de una inmolación. Mateo siente un frío que no proviene de la climatización del archivo. Es el frío de una idea que empieza a tomar forma en su mente, una idea tan monstruosa que su parte racional se resiste a aceptarla. El término fervor exaltado se convierte en una obsesión para Mateo, una clave que debe descifrar. Suena a los delirios místicos de los santos medievales, a las visiones febriles de Santa Teresa, pero despojado de toda su belleza poética y reducido a algo más primitivo y peligroso. La idea de que los cuerpos deban convertirse en sacrificio lo perturba profundamente. ¿Qué clase de sacrificio podía tener lugar dentro de los muros de un convento de clausura en pleno siglo XX? El historiador se sumerge de nuevo en los textos de la época, pero esta vez no busca datos sino mentalidades. Intenta comprender el clima psicológico de una comunidad aislada, sometida a la voluntad férrea de una líder carismática en un contexto de trauma nacional. La España de la posguerra era un caldo de cultivo para el extremismo religioso. La guerra civil no había sido solo una contienda política, sino una cruzada, una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el ateísmo. La retórica del martirio de la sangre de los justos derramada para purificar la nación, estaba en los sermones, en los periódicos, en los discursos del régimen. Madre Elvira no había inventado nada nuevo, simplemente había llevado esa lógica sangrienta a su conclusión más aterradora, dentro de los muros sellados de su convento, lejos de cualquier mirada que pudiera juzgarla, convirtiendo la metáfora en una liturgia de muerte. Mateo decide que ha pasado demasiado tiempo entre fantasmas de papel. Necesita pisar el terreno sagrado y profanado del convento, sentir el peso de sus muros, respirar el aire que aún guarda los ecos de lo que allí ocurrió. Abandona los archivos por un tiempo y camina por las calles estrechas y empedradas que rodean las ruinas. El edificio es ahora un esqueleto de piedra dorada, sus ventanas vacías como cuencas oculares que miran al cielo con una expresión de sorpresa eterna. La maleza ha devorado el patio donde una vez las novicias paseaban en silencio, y las enredaderas trepan por los muros como venas oscuras sobre un cuerpo muerto. El aire aquí es pesado, denso con el olor a humedad, a piedra fría y a algo más, un dulzor enfermizo y persistente que se pega a la garganta, como de flores pudriéndose en un jarrón olvidado durante décadas. Se acerca a un grupo de ancianas vestidas de luto riguroso que toman el sol en un banco de piedra cercano, un coro griego observando la tragedia desde la distancia del tiempo. Al principio, se muestran reacias a hablar del convento, haciendo la señal de la cruz como un conjuro protector. Pero la paciencia de Mateo, su rostro serio y su genuino interés, logran abrir una pequeña brecha en su desconfianza. Una de ellas, una mujer llamada Carmen, que era una niña en aquellos años, accede finalmente a compartir sus recuerdos fragmentados, susurrando como si temiera que las propias piedras pudieran oírla. No éramos como los otros niños, susurra Carmen, sus ojos nublados por las cataratas y el tiempo, fijos en los muros del convento. Vivíamos al lado del muro. Y oíamos cosas. Su voz es un hilo frágil, un eco de un miedo infantil que nunca se ha extinguido del todo. Describe cómo el sonido de los cánticos de las monjas, que al principio era hermoso y celestial, se fue volviendo extraño con el paso de los meses, casi disonante, especialmente por las noches. Unas salmodias que parecían no tener fin, monótonas y febriles, que se filtraban por las grietas de la piedra y se colaban en sus sueños. Habla de un silencio antinatural que a veces se apoderaba del lugar durante días, un silencio tan profundo y absoluto que era más inquietante que cualquier ruido, seguido de repente por ráfagas de actividad febril, de idas y venidas de las que solo percibían las sombras.
Pero es otro detalle, un recuerdo sensorial aparentemente insignificante, el que capta toda la atención de Mateo. Carmen recuerda el humo que a veces salía de una de las chimeneas de la capilla, una chimenea que no era de la cocina ni de las celdas. Un humo espeso y de un olor extraño, que salía incluso en pleno verano, en las tardes más calurosas. Era un humo dulce, dice arrugando la nariz como si volviera a olerlo, como a cera quemada y a hierbas de las que se usan para los difuntos. Nadie le dio importancia entonces. Era el convento. Las monjas hacían cosas de monjas, pero ahora, a la luz de los descubrimientos de Mateo, ese recuerdo se carga de un significado siniestro y tangible. La anciana se inclina hacia Mateo, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo conspirador, sus dedos huesudos aferrando el brazo del historiador. Y las monjas, sus ojos, no eran normales. Describe cómo, en las pocas y raras ocasiones en que salían al exterior a pedir limosna o a alguna procesión, sus miradas parecían no ver el mundo real, no enfocar los rostros de la gente ni los edificios. Estaban idas, fijas en una realidad interior que solo ellas conocían, una visión que las había consumido por completo. Decían que estaban en éxtasis permanente, continúa Carmen, escupiendo las palabras con un deje de desprecio. Pero mi abuela, que era más lista que todos los curas juntos, decía que eso no era éxtasis, que era el mal de las afligidas. La expresión local, nacida del miedo y la intuición popular, ha sobrevivido al tiempo. Tener el mal de las afligidas, se sigue usando en los barrios viejos de Salamanca para describir una tristeza profunda y silenciosa, una melancolía que roba el alma y te encierra dentro de ti mismo. Una enfermedad del espíritu que, según la leyenda que las abuelas siguen contando a sus nietos, nació en aquellos muros, y que nunca los ha abandonado del todo. Mateo siente un escalofrío que le recorre la espina dorsal. El silencio de su tía abuela Adela no era único, era el síntoma de una epidemia de horror, una plaga que incluso tenía un nombre en la memoria del pueblo. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. La investigación de Mateo se encuentra en un punto muerto, un laberinto de susurros y documentos mutilados. Tiene un patrón de muertes sospechosas, testimonios fragmentarios de una anciana y un muro de silencio institucional que parece inexpugnable. Necesita una prueba tangible, un documento que rompa el velo de la especulación y revele la mecánica precisa del horror. Con una nueva estrategia en mente, regresa a los archivos civiles, pero esta vez no busca defunciones, sino los registros de obras, las licencias municipales, los contratos del ayuntamiento. Su teoría es simple y burocrática. Si algo ocurrió en el convento, algo tan grande y tan grave como para provocar su cierre inmediato y la disolución de una orden entera, tuvo que dejar un rastro administrativo, por pequeño que fuera. Alguien tuvo que tapiar una puerta, arreglar un suelo, desinfectar una sala. Pasa días enteros revisando legajos de contratos de albañilería, de fontanería, de cualquier trabajo realizado por el ayuntamiento o la diócesis en esa zona de la ciudad durante el año 1946. Y entonces, cuando está a punto de abandonar, lo encuentra. Es una pequeña nota de pago, casi perdida entre facturas de adoquines y farolas, a un cantero local, un tal Julián Cuesta, por un trabajo urgente en el convento de las Descalzas Afligidas. El concepto del trabajo es extrañamente vago y alarmante, sellado de cripta por motivos de salubridad pública. Julián Cuesta murió hace décadas, llevándose sus secretos a la tumba, pero su apellido no es común en Salamanca. Con la ayuda de la guía telefónica, y un par de llamadas, Mateo localiza a su nieto, un hombre de mediana edad, de manos encallecidas y mirada franca, que regenta un pequeño taller de carpintería en las afueras de la ciudad. Al principio, el hombre no recuerda haber oído nada sobre ese trabajo específico. Su abuelo había hecho cientos de encargos para la iglesia a lo largo de su vida, pero la insistencia de Mateo, la mención del convento de las afligidas, despierta una memoria lejana, una historia que oyó de niño y que creía un cuento de viejos. Recuerda un viejo cuaderno de su abuelo, un diario de trabajo donde anotaba con una letra apretada las medidas, los precios de la piedra y, a veces, reflexiones personales sobre sus encargos más extraños.
Tras rebuscar durante casi una hora en un arcón de madera lleno de herramientas oxidadas, planos enrollados y papeles amarillentos, el nieto emerge con un pequeño cuaderno de tapas de hule negro, manchado de aceite y del polvo de medio siglo. Es el diario de Julián Cuesta. Un documento humilde y privado, escrito por la mano de un artesano, que está a punto de gritar una verdad que la historia oficial se ha esforzado en silenciar durante más de 50 años. Mateo abre el cuaderno con manos temblorosas, el olor a aceite rancio y a papel viejo llenando sus fosas nasales. La caligrafía del cantero es tosca, la de un hombre que trabaja más con el cincel que con la pluma, pero su testimonio es de una claridad aterradora, una fotografía verbal de un momento congelado en el tiempo. En la entrada correspondiente a la tercera semana de abril de 1946, Julián describe el encargo con todo detalle. Fue contratado directamente por un representante del obispado, un hombre con sotana que no dio su nombre. La orden era clara y urgente. Debía sellar con una losa de mármol de una sola pieza, y con el mejor mortero, una pequeña cámara situada bajo el altar mayor de la capilla del convento. No debía hacer preguntas. Le pagaron el doble de lo habitual, en billetes nuevos, y le exigieron la máxima y más absoluta discreción. El trabajo debía realizarse de noche, después de que las últimas monjas hubieran sido trasladadas en secreto a otros destinos. El convento, según le dijeron con una seriedad impostada, estaba siendo clausurado por una epidemia de tifus que se había cobrado varias vidas. Una mentira más, una capa más de tierra echada sobre la verdad. El relato del cantero se vuelve más detallado, más personal, a medida que avanza la noche que describe. Narra la atmósfera de la capilla vacía, iluminada únicamente por la luz temblorosa de su candil de carburo, el silencio opresivo del lugar, un silencio que parecía tener peso y textura. Describe el eco de sus propias herramientas resonando en la nave vacía como si estuviera profanando una tumba. Con la ayuda de 2 jornaleros contratados para la fuerza bruta, retiró la antigua losa de piedra que cubría la entrada a la cripta. Un olor extraño emanó de la oscuridad, un vaho que Julián describe con las mismas palabras que la anciana Carmen: dulce, ceroso, herbal, un olor a iglesia y a botica, pero malo, un olor a santo podrido. El sacerdote que supervisaba el trabajo, un hombrecillo nervioso que no paraba de rezar en susurros, le ordenó que no mirara dentro, que se limitara a preparar el mortero para la nueva losa de mármol, una pieza maciza, sin inscripciones, sin juntas, diseñada para no ser movida nunca más. Pero la curiosidad, o quizás un presentimiento profundo de que estaba participando en algo profano y terrible, fue más fuerte que la obediencia y el miedo. En el párrafo más largo y denso de todo el diario, escrito con una letra que tiembla visiblemente en el papel, Julián Cuesta describe lo que vio en el breve instante en que se quedó solo. Mientras el sacerdote se había alejado un momento para dar instrucciones a los jornaleros, él bajó su candil hacia la abertura negra del suelo. La luz temblorosa arrancó de la oscuridad una visión que, según sus propias palabras, helaría el alma del mismísimo diablo, y le haría rezar a Dios. No era una cripta llena de huesos o de ataúdes apilados como él esperaba, era una especie de nicho, una pequeña habitación cuidadosamente revestida de madera de nogal pulida. Y dentro, alineados en pequeñas estanterías talladas en la pared, como si fueran figuras de un Belén macabro o reliquias en un camarín sagrado, había una docena de cuerpos. Cuerpos pequeños, de niños. No estaban descompuestos, parecían muñecos de cera, perfectos y quietos, vestidos con túnicas blancas de primera comunión, y con las manos cruzadas sobre el pecho, sujetando pequeños crucifijos de madera. Sus rostros eran pálidos y serenos, sus ojos estaban cerrados como si durmieran un sueño plácido. Parecían santos dormidos, escribe el cantero, con una mezcla de horror y una extraña piedad. Pequeños santos de cera, esperando a que alguien los despertara. Pero yo sabía que no dormían, estaban muertos, y solo Dios sabe desde cuándo y de qué manera. Mateo tiene que cerrar el cuaderno. La habitación de su estudio parece haberse quedado sin aire. La imagen que describe el cantero es tan vívida, tan monstruosa en su serena perversidad, que se siente como si él mismo estuviera asomado a ese agujero oscuro, sintiendo el vaho dulce y frío en su rostro. Los ángeles de mármol. La nota de su tía abuela Adela adquiere de pronto un significado literal y espantoso. No era una metáfora poética para la muerte, no era el consuelo de una fe rota, era una descripción. Los niños, y probablemente las novicias más jóvenes,
embalsamados de forma rudimentaria con cera y hierbas aromáticas para preservar su forma y detener la corrupción, habían sido convertidos en efigies, en reliquias, en una colección macabra de pureza robada y expuesta en secreto. La custodia sagrada, el delirio místico de la Madre Elvira, se revela en toda su demencia organizada. No eran asesinatos en el sentido clásico del término, no estaban motivados por la maldad o por el odio. Eran sacrificios. Rituales de una fe llevada al paroxismo, donde la vida de un niño enfermo no era algo a salvar, sino una ofrenda preciosa que debía ser entregada a Dios antes de que el mundo pudiera mancharla. En su locura santificada, la Madre Elvira había concebido una teología aterradora, una herejía privada y absoluta. Convencida de que la guerra civil había dejado una herida espiritual incurable en el alma de España, creía que sólo la pureza absoluta, concentrada y ofrecida como un holocausto, podía sanarla. Los niños enfermos, los más vulnerables, los más cercanos a la muerte, eran para ella almas ancla, seres tan puros que su mero contacto con un mundo corrupto era una profanación. Su muerte, por tanto, no era una tragedia, sino una liberación, un tránsito sagrado que debía ser facilitado. Al morir en estado de gracia, sin haber conocido el pecado, sus cuerpos se convertían en conductos directos hacia Dios, en reliquias vivientes. No era un cementerio lo que había bajo el altar, sino un coro celestial silencioso, un ejército de intercesores infantiles que, desde su quietud de cera, rezaban perpetuamente por la salvación del país. La tisana de hierbas sedantes que les administraba, la misma que el doctor Morales llamaría fiebre o fallo del corazón, no era un veneno en su mente, sino una medicina sagrada, el vehículo para su ascensión, el último sacramento de una. La revelación que contenía el diario del cantero no fue un estallido de luz, sino la implosión de un agujero negro en el centro de la investigación de Mateo. El cuaderno, con sus tapas de hule gastado y sus páginas manchadas de sudor y mortero, se sentía en sus manos más pesado que cualquier tomo de historia, más denso que cualquier verdad oficial. El olor a papel viejo y a aceite rancio se había transmutado en su percepción, convirtiéndose en el vaho dulce y enfermizo que emanaba de la cripta sellada. En ese instante, Mateo dejó de ser un historiador que observaba el pasado a través del cristal aséptico de los documentos. El testimonio de Julián Cuesta lo había empujado a través de ese cristal, haciéndole caer en la oscuridad de aquella noche de 1946. Ya no era un académico que buscaba datos, era un testigo póstumo, un confesor involuntario de un artesano que había visto el infierno y había tenido la prudencia de anotarlo con una caligrafía temblorosa. La verdad había dejado de ser una hipótesis para convertirse en una certeza de mármol y cera. La frase «pequeños muñecos de cera» se repetía en su mente como una letanía profana. Mateo, con la frialdad del analista que intenta comprender un mecanismo incomprensible, diseccionó la expresión. No era una metáfora poética para describir la palidez de la muerte, era una descripción técnica, casi un informe forense improvisado por un hombre sin estudios. Imaginó el proceso, la horrible artesanía que debía requerir. El embalsamamiento rudimentario, una perversión de las técnicas utilizadas para preservar las reliquias de los santos. El uso de la cera de abeja, quizás mezclada con hierbas aromáticas para enmascarar el inicio de la corrupción, para sellar la piel y darle esa apariencia translúcida y eterna. No buscaban detener la descomposición por motivos de higiene, sino por estética teológica. Querían preservar la belleza de la inocencia, convertir un cuerpo mortal en un objeto de culto eterno. Era una forma grotesca de taxidermia aplicada a seres humanos, un ritual que borraba la línea entre la piedad y la nigromancia más oscura. En el centro de esta telaraña de locura y fe, se erigía la figura de la Madre Elvira. Mateo intentó penetrar en la lógica de su mente, un ejercicio que le provocaba náuseas y un frío intelectual. Esto no era el producto del sadismo ni de la crueldad por placer. Era, en su concepción, una forma retorcida y monstruosa de amor, un acto de salvación definitiva. Imaginó sus sermones en la capilla helada, su voz suave y persuasiva tejiendo una teología de la muerte para sus seguidoras. Hablaría de un mundo exterior corrupto, de un pecado que acechaba en cada esquina, de una España que necesitaba ser purificada con la sangre de los inocentes,
como un nuevo Cordero de Dios. Ella no estaba matando a esos niños, los estaba protegiendo de la mancha inevitable de la vida, arrancándolos del tiempo antes de que pudieran conocer la caída. Era la guardiana de un jardín de pureza, y para mantenerlo inmaculado debía cortar las flores en su capullo. Y junto a ella, como un acólito oscuro, estaba el doctor Morales. Su papel en esta tragedia era, si cabe, aún más escalofriante. No era el fanatismo ciego de una mística, sino la traición calculada de un hombre de ciencia. Su conocimiento médico era la pieza esencial que permitía que el ritual funcionara con una apariencia de naturalidad. Él sabía qué hierbas mezclar, qué dosis administrar para simular un fallo cardíaco o una fiebre repentina. Él redactaba los certificados de defunción, con su firma elegante, transformando el sacrificio en estadística, el horror en burocracia. Mateo se preguntó sobre sus motivaciones. ¿Era un creyente tan ferviente como la madre Elvira, convencido de estar participando en una obra santa? ¿O era un hombre débil, atrapado en la red de carisma y poder de la abadesa, quizás chantajeado o seducido por la promesa de una santidad vicaria? Sus certificados no eran solo mentiras, eran los sacramentos finales de esta fe oscura, los documentos que traducían el asesinato ritual al lenguaje inocuo de la medicina. La cuestión de la complicidad se extendía como una mancha de aceite por toda la congregación. ¿Acaso todas las monjas eran partícipes de esta locura? ¿O eran también víctimas prisioneras en un sistema de manipulación psicológica y miedo absoluto? Mateo recordó las cartas censuradas de Sor Inés, los tachones negros que ocultaban su terror. Imaginó la dinámica interna del convento, un círculo íntimo de verdaderas creyentes, las apóstoles de la Madre Elvira, que llevaban a cabo los rituales con un fervor extático. Y alrededor de ellas, una periferia de novicias más jóvenes, aterrorizadas, atrapadas entre el adoctrinamiento constante y el miedo a convertirse en la próxima ofrenda. El silencio no era solo una regla de la orden, era un arma de control. El más mínimo signo de duda, la más leve pregunta, sería interpretado como una falta de fe, una impureza que debía ser purgada de la forma más definitiva. Y entonces, como un golpe final en el centro del pecho, la verdad sobre su tía abuela Sor Adela se reveló en toda su crudeza. El descubrimiento más personal y devastador. Adela no había sido simplemente una testigo que huyó del horror. Su nombre no estaba en la lista de los muertos, porque ella era la siguiente en la lista de los vivos destinados a morir. Esta comprensión lo cambió todo para Mateo. La historia dejó de ser un objeto de estudio para convertirse en su propia carne, en la explicación del trauma que había moldeado a su familia. El silencio perpetuo de Adela no era solo el resultado de un trauma presenciado. Era el silencio de una superviviente que había mirado a los ojos a su propia muerte santificada, que había escapado de su propia tumba. Vivió el resto de su vida como una fugitiva, no de la ley, sino del fantasma de su propio martirio no consumado. Mateo intentó reconstruir el momento en que Adela debió descubrir la verdad, una escena que se reproducía en su mente con la claridad de una pesadilla. ¿Cómo se enteró? Quizás una noche incapaz de dormir, siguió a la madre Elvira hasta la capilla y la vio descender a la cripta. Quizás fue asignada para cuidar a una de las niñas enfermas y vio cómo le administraban la medicina sagrada, reconociendo el olor de las hierbas que se usaban para los moribundos. O la posibilidad más terrible de todas. Quizás la propia madre Elvira se lo confesó, en un momento de éxtasis místico, anunciándole su próximo privilegio, su inminente ascensión al coro celestial silencioso. Imaginó el rostro de Adela, la comprensión helada en sus ojos, el momento en que la fe se quiebra, y solo queda un instinto primario y desesperado por sobrevivir. La medicina sagrada. Mateo se obsesionó con este eufemismo, la pieza central de la maquinaria de la muerte. Se sumergió en antiguos tratados de botánica y farmacopea, buscando qué plantas podían producir un efecto sedante y mortal que se asemejara a una enfermedad natural. Una mezcla de adormidera, belladona, quizás cicuta, molida pacientemente en un mortero de piedra en la oscuridad de la enfermería del convento. Visualizó la escena, la preparación del brebaje como si fuera un acto litúrgico. La tisana oscura y de olor dulzón, servida en una taza de cerámica. Sería administrada con una mano gentil, con una voz suave, susurrando oraciones sobre la ascensión del alma y el encuentro con los ángeles.
No era un acto de violencia, sino de sofocante y letal piedad. Una nana que te llevaba no al sueño sino a la muerte. Con todas las piezas sobre la mesa, la mente de Mateo se centró en la única luz en esta historia de oscuridad absoluta: la fuga. Este fue el verdadero clímax de la tragedia del convento. Intentó reconstruir la huida de Adela, una secuencia cinematográfica de terror gótico. La noche sin luna, el silencio del convento roto solo por el latido de su propio corazón en sus oídos. El hábito de novicia, que una vez fue un símbolo de protección, convertido en un sudario del que debía despojarse. El riesgo de cada suelo de madera que crujía, de cada sombra que parecía moverse. El muro del convento, que debía protegerla del mundo, transformado en el último obstáculo de una prisión. No estaba huyendo solo de un lugar físico, estaba huyendo de un destino, de una santidad impuesta, de una tumba que ya tenía su nombre grabado en el aire. La desaparición de Adela debió de ser un cataclismo dentro de ese universo cerrado y perfecto. Una novicia, una de las elegidas, había roto sus votos, había profanado la clausura y había desaparecido en la noche. Su huida fue una brecha en la realidad que Madre Elvira había construido, una nota disonante en su coro celestial. Mateo especuló que este acto de supervivencia individual fue el catalizador que precipitó el fin. La ausencia de Adela no podía ser explicada. Su fuga era una acusación silenciosa, un testimonio andante que, si hablaba, podía destruir todo el entramado de mentiras y piedad. Quizás fue su desaparición lo que finalmente alertó a alguna autoridad eclesiástica externa, obligando al obispado a intervenir, a investigar, y finalmente a sellar la cripta y a esparcir el silencio sobre todo el asunto. Mateo cerró el diario del cantero. Sostenía en sus manos la fotografía de Margarita, las cartas censuradas de Sor Inés, y el cuaderno de Julián Cuesta. Tenía todas las piezas del puzzle. La fría y distante investigación académica había muerto para siempre, reemplazada por una necesidad visceral de hacer justicia, aunque fuera una justicia narrativa. Sentía el peso insoportable del silencio de Adela, que ahora entendía como un acto de heroísmo. Sentía la mirada interrogante de los ojos oscuros de Margarita en la fotografía. Ya no eran víctimas anónimas de un caso histórico. Eran presencias, casi familiares, a las que sentía que les debía una voz, un nombre, una historia que fuera más allá de una línea en un registro de defunción. La verdad no le había traído la paz del conocimiento, sino la carga de la memoria. Decidió que tenía que volver a las ruinas del convento. No como un historiador que toma notas y mide piedras, sino como un peregrino a un lugar profanado, como un deudo que visita una tumba sin nombre. Emprendió el camino al atardecer, cuando la famosa piedra dorada de Salamanca arde con los últimos rayos de sol. Pero ahora, la belleza de la ciudad le parecía una máscara, una fachada resplandeciente que ocultaba secretos oscuros en sus cimientos. El convento en ruinas se recortaba en el horizonte, no como un vestigio romántico del pasado, sino como una cicatriz en el paisaje, una herida que nunca había terminado de cerrar. El aire se volvía más frío a medida que se acercaba, como si el edificio exhalara un aliento helado, el aliento de la cripta que aún yacía bajo él. Entrar en las ruinas fue como cruzar un umbral hacia otro tiempo. El silencio era diferente aquí, más denso, cargado de ecos inaudibles. El olor a piedra húmeda, a tierra y a vegetación en descomposición se mezclaba con esa persistente y enfermiza dulzura que ya había notado antes, el fantasma olfativo de las flores marchitas y las hierbas de embalsamar. El viento se colaba por las ventanas vacías, produciendo un silbido bajo y lastimero, como un coro de almas en pena. Cada paso que daba sobre los escombros y las baldosas rotas resonaba en la quietud, un sonido profano en un lugar que había exigido el silencio absoluto. Tuvo la sensación inequívoca de no estar solo, de ser observado por ojos que ya no existían, desde las sombras de las celdas vacías y los arcos derruidos. Finalmente, llegó al corazón de la oscuridad, la capilla. El techo se había derrumbado en su mayor parte, dejando que la estructura de vigas de madera se recortara contra el cielo crepuscular como el costillar de un leviatán muerto. Fragmentos de luz lunar se filtraban a través de los huecos, cayendo como proyectores fantasmales sobre el suelo cubierto de polvo y excrementos de pájaros. Y allí, en el centro, imponente y extrañamente intacto, se alzaba el altar mayor. Era un bloque macizo de mármol veteado,
una presencia sólida y silenciosa en medio de la devastación. Ya no lo veía como un mueble litúrgico. Lo veía como lo que era en realidad, una lápida. La lápida anónima y colectiva de una docena de almas robadas, sellada no solo con mortero, sino con el peso de la autoridad y el olvido. Mateo se acercó lentamente, con una mezcla de temor y reverencia. El aire a su alrededor parecía volverse más frío, más denso. Extendió la mano y tocó la superficie del mármol. Estaba helado, con una frialdad que parecía emanar de su interior, una frialdad que no era solo la de la piedra sino la de la muerte que contenía. Recordó la descripción del cantero, una losa maciza, de una sola pieza, sin inscripciones. Pasó los dedos por la superficie lisa, buscando la unión, la cicatriz de mortero que delatara el trabajo de Julián Cuesta. No encontró nada. El sellado era perfecto, invisible. La tumba estaba herméticamente cerrada, diseñada para la eternidad. El silencio había sido petrificado. En ese momento, de pie frente al altar, la barrera entre el pasado y el presente se disolvió por completo. Mateo sintió el peso de la historia no como un concepto, sino como una presencia física. Pudo visualizar la escena que el cantero había descrito. El agujero negro abierto en el suelo, la luz del candil revelando los pequeños cuerpos alineados como santos en sus nichos, el vaho dulce y frío ascendiendo desde la oscuridad. Pudo oír los susurros de las monjas en sus cánticos hipnóticos, la voz serena y terrible de la madre Elvira pronunciando sus bendiciones mortales. El tiempo se plegó sobre sí mismo, y él estaba allí, un espectador invisible en la última y más secreta ceremonia del convento de las descalzas afligidas. Sacó del bolsillo la pequeña fotografía arrugada. En la penumbra de la capilla el rostro de Margarita parecía aún más solemne. Sus ojos oscuros un abismo de preguntas sin respuesta. Él era, probablemente, la primera persona en más de 50 años que conocía su nombre y su destino. Se inclinó hacia el altar de mármol y, en un impulso que no comprendió del todo, susurró su nombre en el silencio. Margarita. El sonido, apenas un murmullo, no produjo eco. Fue absorbido por la piedra, por la tierra, por la inmensa quietud del lugar, como si la propia capilla se tragara la palabra para devolverla al olvido del que él la había rescatado. Fue un bautismo tardío, un reconocimiento fútil pero necesario. Luego pensó en Adela. Ahora comprendía la profundidad de su silencio, la fuerza que requería mantener un secreto de ese calibre encerrado durante toda una vida. Su mutismo no había sido una enfermedad, ni una debilidad, había sido una respuesta cuerda a una realidad completamente demente. ¿Cómo podría haber explicado lo que había visto? ¿Quién la habría creído en la España de 1945? La habrían tachado de loca, de blasfema, de histérica. Su silencio fue su único refugio, su testimonio más elocuente. Fue una cuarentena autoimpuesta para no contagiar al mundo con el horror que llevaba dentro. Mateo sintió una oleada de compasión y de orgullo por aquella mujer a la que apenas había conocido, pero cuyo sufrimiento ahora comprendía íntimamente. La escena de la última ceremonia volvió a su mente, esta vez con una claridad insoportable, como si la estuviera presenciando a través de los ojos de la víctima, la capilla iluminada solo por docenas de velas, sus llamas proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre los muros, el cántico bajo y monótono de las monjas, un zumbido de insectos sagrados. La madre Elvira, con el rostro transfigurado por un éxtasis febril, acercando la pequeña taza de cerámica a los labios de una niña temblorosa. No era Margarita. Era otra. O quizás eran todas ellas a la vez. La niña no temblaba por la fiebre, sino por un miedo primordial que ni siquiera entendía, el miedo del cordero que intuye el altar. La perspectiva se desplazó a la de esa niña anónima. Los rostros de las monjas que la rodeaban, desfigurados por la luz vacilante de las velas, parecían máscaras de ángeles o demonios. Era imposible distinguirlos. El olor dulzón y empalagoso de la tisana que le acercaban a la boca, un olor que prometía el sueño. La voz suave de la abadesa, una caricia envenenada, prometiéndole un viaje para encontrarse con Dios y los angelitos de mármol, un lugar donde ya no habría dolor ni enfermedad.
Era la traición más absoluta, la confianza de un niño utilizada como el arma definitiva, la piedad como el vehículo del asesinato. El último sorbo no sabría a hierbas, sino a la más profunda de las soledades. Y mientras esa copa se vaciaba, en otro punto del convento la figura de Adela se movía en la oscuridad. Su historia se entrelazaba con la de la niña sacrificada en un contrapunto desesperado. Mientras la niña daba su último suspiro, Adela ya estaba escalando el muro del huerto, su hábito rasgándose en las piedras afiladas, sus manos sangrando por el esfuerzo. El sonido sordo de la losa de la cripta siendo movida para acoger un nuevo cuerpo, encontraba su eco en el sonido de los pies de Adela, aterrizando en la libertad y el terror de la calle oscura. Dos destinos, el del martirio y el de la supervivencia, divergiendo para siempre en el silencio de una misma noche, bajo el mismo cielo indiferente. De vuelta en el presente, de pie en la capilla en ruinas, Mateo sintió el peso aplastante de toda esa historia acumulada. La verdad al final, no traía la paz ni la catarsis que había imaginado. No había la satisfacción intelectual de haber resuelto un enigma. Solo había un vacío inmenso y frío. La confirmación de una locura que se había disfrazado de santidad, un horror que había sido bendecido, santificado, y después enterrado con la complicidad de quienes debían haberlo detenido. La verdad no liberaba, en este caso, la verdad era una cadena que lo ataba para siempre a esas almas silenciadas. Miró a su alrededor, a la belleza desolada de la capilla en ruinas. Los fragmentos de vidrieras rotas que aún pendían de los marcos de plomo, brillaban a la luz de la luna como joyas destrozadas. El viento seguía cantando su requiem a través de los arcos vacíos. Comprendió que la leyenda local, la que hablaba de que las monjas enloquecieron, era a la vez una mentira y una verdad a medias. El convento no se había vuelto loco de repente. Había sido metódica y sistemáticamente demente desde el principio, construyendo su propia realidad teológica ladrillo a ladrillo. Y el silencio que siguió a su clausura, no fue un acto de Dios ni un misterio, sino una decisión humana, la acción deliberada de una institución que eligió proteger su nombre, antes que honrar a sus muertos. Cuando se disponía a marcharse a dar la espalda a ese altar que era una tumba, un sonido lo detuvo en seco. Un sonido leve, casi imperceptible, que se deslizó entre las ráfagas de viento. No era el crujido de la piedra ni el ulular del aire. Fue, por un instante fugaz y helador, el eco inconfundible de una risa infantil, o quizás un sollozo, que parecía provenir de la dirección del altar, de las profundidades de la tierra. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, el producto de una mente sobrecargada de horror y sugestión, pero la duda quedó plantada en su alma como una semilla de hielo. La historia no había terminado con su descubrimiento. Quizás simplemente, lo había elegido a él como su nuevo guardián, como el cronista obligado a escuchar lo que la piedra se negaba a olvidar. Mateo se apartó del altar, un gesto lento y pesado, como si se despegara de un imán de hielo. El frío del mármol no abandonó sus dedos, parecía haberse filtrado en su torrente sanguíneo, una escarcha interna que le llegaba hasta el corazón. Al salir de la capilla y volver a pisar la tierra del patio invadido por la maleza, el aire de la noche salmantina, antes fresco y limpio, le pareció ahora delgado, insustancial, desprovisto de la densidad y el peso del secreto que acababa de confrontar. El sonido que creyó oír, esa risa, ese sollozo, ese eco imposible, se disolvió en el murmullo del viento entre los cipreses cercanos, y su mente racional se aferró a la explicación más lógica. Era el cansancio, la sugestión, el lamento del propio edificio en su lenta agonía. Pero la duda, una vez plantada, ya había echado raíces en el terreno fértil de la verdad que había desenterrado. Comprendió en ese instante, que ya no era un historiador. El historiador busca, encuentra, cataloga y se distancia. Él se había convertido en otra cosa, un portador. Al igual que su tía abuela Adela, había sido infectado por el conocimiento, y ahora estaba condenado a llevar el peso de ese silencio, no como una ausencia de palabras, sino como una presencia constante. Una cripta sellada en el centro de su propia alma. La verdad no le había liberado, le había encerrado junto a los muertos. La historia, oficialmente, termina aquí. No habrá exhumaciones que profanen el suelo sagrado, no habrá titulares en los periódicos que desentierren un escándalo de hace medio siglo, no habrá un juicio que pida cuentas a los fantasmas.
Las pruebas, a pesar de su peso moral, son circunstancialmente frágiles ante la ley de los hombres. El diario de un cantero muerto, las cartas censuradas de una novicia fallecida, los recuerdos fragmentados de una anciana. Y frente a ello el silencio granítico de una institución experta en sobrevivir a los siglos. Los archivos diocesanos seguirán extraviados. Los registros municipales se considerarán ambiguos. La verdad que Mateo ha reconstruido es demasiado monstruosa, demasiado sucia para encajar en el esqueleto pulcro de la historia oficial, esa que se enseña en las aulas y se imprime en los libros. Los culpables, Madre Elvira, el doctor Morales, las monjas de su círculo íntimo, murieron hace décadas, llevándose su versión de los hechos a tumbas anónimas o respetadas. Y aquellos que supieron y callaron, los que organizaron el sellado y la dispersión, se convirtieron en cómplices no de un crimen, sino del olvido. El mal no fue derrotado, fue sometido a un segundo entierro, uno más profundo y duradero, bajo una losa de burocracia, conveniencia, y el miedo piadoso a remover lo que yace quieto. Pero la memoria tiene sus propias vías de supervivencia, cauces subterráneos que la historia oficial no puede sellar. La verdad sobre las descalzas afligidas no pervive en los archivos, sino en el folclore, en el ADN cultural de los barrios viejos de Salamanca. La expresión tener el mal de las afligidas sigue siendo un susurro entre las mujeres mayores, para describir esa melancolía que no tiene nombre, esa tristeza que te consume desde dentro, un eco inconsciente del silencio de Adela y de sus hermanas atrapadas. Y en los muros exteriores del convento en ruinas, si uno se fija bien puede verlas. Pequeñas cruces de madera, hechas con dos ramitas atadas con un hilo, encajadas en las grietas de la piedra dorada. No son un acto de devoción hacia las monjas, sino todo lo contrario, son un exorcismo humilde, un gesto de apaciguamiento. Los vecinos las dejan allí, en silencio, sin saber del todo por qué, siguiendo una tradición heredada. Las dejan para calmar a las almas de los niños que, según la leyenda que se cuenta en voz baja, todavía juegan en el patio al caer la noche, esperando a que alguien por fin venga a buscarlos. Es la teología del pueblo respondiendo a la teología de la locura. Y Mateo Balbuena, el historiador que buscaba hechos, se encontró heredero de un fantasma. El misterio que silenció a su tía abuela ha sido resuelto, pero la solución le ha dejado una herida incurable. El silencio de Adela se ha transferido a él, pero de una forma distinta. Sufre de insomnio, un estado de vigilia perpetua en el que las horas de la madrugada se alargan hasta el infinito. Su archivo, antes un refugio de orden y racionalidad, se ha vuelto un lugar inquietante. A veces, en la quietud absoluta de la sala de lectura, el simple crujido de un legajo al asentarse, le suena como el llanto ahogado de un niño. El murmullo del sistema de ventilación se transforma, por un instante, en el eco de una nana infantil. Ha dejado de ser el escéptico que era. El escepticismo es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que no se han asomado al abismo. Siente una conexión escalofriante y malsana con ese lugar en ruinas, como si las almas silenciadas bajo el altar lo hubieran reconocido, como si lo hubieran elegido para ser su cronista, su último y único testigo. Ha heredado la carga de Adela, la obligación de recordar lo que el mundo ha decidido olvidar. El caso nunca se reabrirá. Las instituciones involucradas prefieren el olvido a la verdad. La lógica y los informes que nunca se escribieron dirían que, durante la clausura del convento, los pequeños cuerpos fueron retirados discretamente y enterrados en sagrado, en una fosa común sin marcar. Es la explicación más plausible, la más tranquilizadora. Pero ¿y si la lógica no tiene cabida aquí? ¿Y si la fe demente de la madre Elvira, en su blasfema perversión, funcionó de una forma que ni ella misma esperaba? La pregunta más inquietante no es qué ocurrió, sino qué es lo que queda. ¿Y si los cuerpos nunca fueron movidos? ¿Y si ese coro celestial silencioso sigue allí, en su nicho de madera bajo el mármol, no como simples restos mortales, sino como algo más? ¿Y si no son los muertos los que esperan bajo el altar, sino los guardianes, anclas de una pureza robada, y todavía escuchan las plegarias y los susurros de los vivos que se acercan a sus muros? La historia oficial ha sellado el caso, pero el horror quizás simplemente se ha vuelto paciente. El convento de las descalzas afligidas se yergue hoy como un monumento a la fe corrompida,
Un testimonio de cómo la piedad, cuando se divorcia de la humanidad, engendra los monstruos más terribles. Su piedra dorada, que brilla bajo el sol de Castilla, es la metáfora perfecta de la santidad que oculta la podredumbre. La historia de Madre Elvira y sus ángeles de mármol no es solo un crimen olvidado, es una advertencia. Una advertencia sobre el peligro del silencio cómplice, sobre la facilidad con la que el fervor puede convertirse en fanatismo, y sobre cómo la oscuridad más profunda a menudo se viste con el velo de la luz más pura. El mal no fue derrotado en 1946. Simplemente fue sepultado, y ahora respira lentamente bajo una losa de mármol y décadas de olvido, esperando a que la memoria se debilite lo suficiente como para que alguien, de nuevo, vuelva a escuchar su canto de sirena. ¿Has oído la verdad de hoy? Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.